Amada familia, hoy vamos a hablar de algo que muchos sienten, pero pocos se atreven a cuestionar. Es ese momento incómodo en el que tu corazón ama a Dios, pero tu mente está llena de miedo. Ese susurro que te dice que si no das lo suficiente, algo malo puede pasar. Tal vez te ha ocurrido en silencio, sentado en una banca, mirando al frente mientras otros dan con seguridad. Tú quieres dar, pero la realidad es otra. Las cuentas no esperan, las necesidades de tu casa son urgentes y aún así sientes que estás fallando espiritualmente. Ese peso no viene de Dios. Ese peso ha sido construido por años de enseñanzas incompletas, interpretaciones torcidas y tradiciones que se repiten sin ser examinadas. Y hoy, con amor pero con verdad, vamos a romper esas cadenas. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma necesita descanso, porque tu corazón necesita claridad. Y Dios no quiere hijos confundidos, quiere hijos libres. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el diezmo es una obligación absoluta, que si no lo cumples estás en desobediencia y que incluso puedes abrir puertas a la escasez o la maldición. Pero hoy vamos a mirar la palabra sin filtros, no lo que alguien dijo, sino lo que realmente está escrito, porque la verdad no teme ser examinada y la luz no teme entrar en la oscuridad. El primer paso hacia la libertad es hacer la pregunta correcta. No es si otros lo practican o si siempre se ha hecho así. La pregunta es, ¿Dios realmente lo exige de esa manera hoy? Respira profundo por un momento. Deja que tu mente se abra, porque lo que estás a punto de descubrir no te alejará de Dios, sino que te acercará más que nunca. El primer gran error que muchos han cometido es asumir que el diezmo bíblico era igual a lo que hoy se practica. Pero cuando abrimos las Escrituras, encontramos algo completamente diferente. El diezmo en su origen no era dinero, era producto de la tierra, era alimento, era provisión tangible para una comunidad específica. Era un sistema diseñado para sostener a quienes no tenían herencia y para cuidar a los más vulnerables. Esto cambia completamente la perspectiva, porque no era un impuesto espiritual para enriquecer estructuras, sino un acto de justicia y cuidado social dentro del pueblo. Muchos nunca se detuvieron a observar este detalle. Simplemente aceptaron lo que se les dijo, pero Dios nunca tuvo miedo de que su pueblo pensara, analizara y entendiera. Cuando entiendes esto, algo empieza a romperse dentro de ti. Esa voz de culpa comienza a perder fuerza, porque ya no estás caminando en suposiciones, sino en verdad. Y aquí es donde comienza la verdadera libertad. No una libertad para dejar de dar, sino una libertad para entender por qué das. No una libertad para cerrarte, sino para abrir tu corazón sin miedo. Pero aún queda una pregunta que pesa en muchos corazones. ¿Qué pasa con esas advertencias de maldición? ¿Qué pasa con esos versículos que han causado tanto temor? Porque, si somos honestos, ese es el punto donde muchos se detienen. Ese es el punto donde el miedo vuelve a tomar el control. Y en la siguiente parte vamos a enfrentar directamente ese temor, vamos a abrir ese pasaje que ha sido usado tantas veces para controlar y vamos a verlo con ojos nuevos. Prepárate, porque lo que viene no solo aclarará tus dudas, va a traer paz a un lugar de tu corazón que llevaba años en conflicto. Y cuando la verdad entra, el miedo no puede quedarse. Ahora entremos en el punto que más temor ha causado en tantos corazones. Ese pasaje que ha sido repetido con voz fuerte, casi como una advertencia directa. Ese momento donde alguien cita que estás robando a Dios si no das. Muchos han vivido años bajo esa sombra. No porque no amen a Dios, sino porque tienen miedo de fallarle.
Y ese miedo ha reemplazado la paz que debería haber en su relación con Él. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a leer un versículo aislado. Vamos a mirar el contexto completo, porque la verdad siempre vive en el contexto. Cuando se habla de robar a Dios, es importante preguntarse a quién se le estaba hablando realmente, porque no todo lo que está en la Biblia fue dicho directamente para todos en el mismo sentido. Al mirar cuidadosamente, vemos que ese mensaje iba dirigido a los líderes religiosos de ese tiempo. Eran ellos quienes tenían la responsabilidad de administrar correctamente lo que el pueblo traía, y no lo estaban haciendo bien. Estaban fallando en cuidar a los necesitados, estaban desviando el propósito original de la provisión, por eso la corrección era tan fuerte. Esto cambia completamente la perspectiva. No era una amenaza contra el creyente humilde, sino una confrontación contra una estructura corrupta. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese mensaje fue sacado de su contexto, y lo que era una corrección específica se convirtió en una herramienta general de presión. Muchos han sido heridos por esto. Han sentido que Dios está enojado con ellos por no poder dar. Han vivido con ansiedad pensando que algo malo vendrá. Pero escucha esto con atención. Dios no usa el miedo para acercarte a Él. Dios usa el amor para atraerte. El temor constante no produce fe, produce esclavitud emocional. Y Dios no envió a su Hijo para dejarte en esclavitud. Aquí es donde entra una verdad poderosa. Cuando Cristo murió, no solo perdonó pecados, también rompió el sistema de condenación que pesaba sobre la humanidad. Eso incluye cualquier maldición ligada a la ley antigua. No estás bajo ese sistema, estás bajo gracia. Esto no es una excusa para ignorar a Dios. Es una invitación a conocerlo de una manera más profunda. Una relación basada en amor, no en miedo. Imagina por un momento que todo ese peso desaparece, que ya no das por obligación, sino por deseo, que ya no sientes presión, sino gratitud. Eso es lo que Dios siempre quiso. Hijos libres, no esclavos asustados. Pero aún queda una pregunta importante. Si no estamos bajo una obligación estricta, entonces ¿cómo debemos vivir nuestra generosidad hoy? Porque la libertad sin dirección puede confundirse fácilmente. Y Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y propósito. En la siguiente parte vamos a descubrir algo aún más profundo. No solo lo que ya no aplica, sino lo que realmente Dios espera de nosotros en este tiempo. Y lo que vas a descubrir no es más pesado, es más alto, más puro y más transformador. Prepárate, porque ahora pasamos del miedo al corazón. Ahora que el miedo empieza a caer, entramos en una dimensión más profunda. No se trata solo de entender lo que ya no te obliga, sino de descubrir lo que ahora te mueve. Porque en el camino de la fe, Dios no solo quita cargas, también transforma el corazón. Muchos piensan que la libertad significa hacer menos, pero en el reino de Dios, la libertad verdadera lleva a amar más, a dar más, a vivir con mayor intención. No es una reducción, es una elevación. Cuando todo se basaba en la ley, había una medida clara. Un porcentaje definido que marcaba el límite. Cumplías con eso y sentías que ya habías hecho lo necesario. Pero la gracia rompe los límites matemáticos. Ya no se trata de cuánto debes, sino de cuánto amas. Y cuando el amor crece, la generosidad deja de ser una carga. Esto cambia completamente la motivación. Ya no das para evitar un castigo. Das porque reconoces lo que has recibido. Mira tu vida por un momento. Piensa en todo lo que Dios ha hecho incluso en medio de tus luchas. Su fidelidad no ha dependido de tu perfección. Esa realidad despierta algo dentro del alma. Una gratitud que no se puede forzar. Una respuesta que nace de lo profundo.
Y ahí es donde comienza la verdadera generosidad. No en la obligación, sino en la conexión. No en la presión externa, sino en la transformación interna. La Escritura enseña que cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa palabra cambia todo. Alegre, no forzado, no manipulado, no presionado, alegre. Pero seamos honestos, la alegría no puede existir donde hay miedo, y muchos han dado durante años sin sentir esa alegría. Han dado con tensión, con duda, con culpa. Y eso nunca fue el diseño de Dios. Dios no necesita tu dinero para ser Dios. Él es el dueño de todo. Lo que Él busca es tu corazón. Porque cuando tiene tu corazón, todo lo demás encuentra su lugar. Tus decisiones, tus prioridades, tu forma de vivir. Aquí es donde la fe madura. Donde dejas de preguntar cuánto tengo que dar y comienzas a preguntar cómo puedo honrar a Dios con lo que tengo. Esa es una pregunta diferente, es una pregunta de hijo, no de esclavo. Y cuando entras en esa dimensión, descubres algo sorprendente. A veces das más que antes, pero sin dolor. A veces das menos, pero con paz. Porque ya no se trata de cumplir una regla. Se trata de caminar en relación. Pero hay una historia que ilustra esto de una manera poderosa. Una escena que revela cómo Dios realmente ve nuestras ofrendas. Y en la siguiente parte vamos a entrar en ese momento. Un momento donde lo pequeño se vuelve grande y donde el cielo mira diferente a la tierra. Prepárate, porque lo que vas a ver va a cambiar tu manera de medir el valor para siempre. Ahora vamos a entrar en una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura. Un momento sencillo, silencioso, pero lleno de significado eterno. Un momento donde Dios revela cómo mira realmente el corazón humano. Imagina el templo, el movimiento de personas, el sonido de monedas cayendo con fuerza en los recipientes, ricos pasando con seguridad, dejando grandes cantidades, recibiendo admiración sin palabras. Todo parecía impresionante a los ojos humanos. Grandes ofrendas, gestos visibles, reconocimiento inmediato, pero el cielo no mide como la tierra mide. En medio de esa escena entra una mujer humilde, sin seguridad, sin aplausos, sin atención, solo 2 pequeñas monedas casi insignificantes para cualquier sistema humano de valor. Ella no tenía lo suficiente para impresionar a nadie, pero tenía algo que el cielo sí reconoce, un corazón completamente entregado. Cuando esas monedas cayeron, no hicieron ruido en la tierra, pero en el cielo, ese acto resonó más fuerte que cualquier riqueza acumulada. Y aquí está la verdad que muchos han olvidado. Dios no mide la cantidad como los hombres la miden. Dios mide la intención, el sacrificio y el amor detrás del acto. Jesús mismo dijo que esa mujer dio más que todos los demás. No porque el número fuera mayor, sino porque el corazón era más profundo. Esto destruye completamente la mentalidad de comparación, porque en el reino de Dios el valor no está en la apariencia externa, sino en la entrega interna. Sin embargo, hoy muchos han distorsionado esta verdad. Han convertido la generosidad en competencia, en presión, en una especie de intercambio espiritual. Se ha enseñado que mientras más das, más recibes automáticamente, como si Dios fuera una máquina de transacciones financieras. Pero eso no es el corazón del Evangelio. Dios no es un sistema de inversión. Dios es un padre que no manipula a sus hijos para recibir algo a cambio. Un padre que enseña, guía y transforma el corazón. Cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no das para comprar milagros. Das porque has sido amado primero. Y esa diferencia lo transforma todo. Porque el amor verdadero no negocia, responde. Muchos han sido heridos por enseñanzas que mezclan fe
con presión económica. Se les ha hecho creer que su valor espiritual depende de su capacidad de dar. Pero eso no es verdad. Tu valor delante de Dios no se mide en dinero, sino en identidad. Eres hijo, no proveedor del cielo. Eres amado, no evaluado por tu capacidad económica. Y cuando esa verdad entra en el corazón, la culpa comienza a perder su poder. Pero aún queda algo más profundo por entender, porque si ya no vivimos bajo presión y si ya no medimos como el mundo mide, entonces ¿cómo sostiene Dios su obra hoy? ¿Cómo funciona la generosidad en el nuevo pacto sin convertirse en caos o desorden? Esa es la pregunta que muchos tienen miedo de hacer, pero es una pregunta necesaria para completar la libertad. Y en la siguiente parte vamos a entrar en el diseño del nuevo pacto, no basado en obligación, sino en madurez espiritual, porque Dios no solo quiere liberarte del miedo, quiere llevarte a una nueva forma de vivir completamente diferente. Ahora llegamos al cierre de este camino de verdad y libertad, no para dejarte en confusión, sino para llevarte a una madurez espiritual más profunda, porque Dios no solo quiere liberarte del miedo, quiere enseñarte a vivir en plenitud. Cuando el nuevo pacto fue establecido en Cristo, no solo cambió el perdón de los pecados, cambió la forma en que el pueblo de Dios se relaciona con cada área de la vida, incluyendo la generosidad. Ya no vivimos bajo un sistema de obligación externa, vivimos bajo una transformación interna. La ley escrita en tablas fue reemplazada por la ley escrita en el corazón. Esto significa que la pregunta ya no es ¿cuánto debo dar para cumplir?, sino ¿qué tipo de hijo quiero ser delante de mi Padre? Muchos temen que esta libertad lleve al desorden, pero la madurez en Cristo nunca produce caos, produce responsabilidad guiada por el amor. El apóstol enseña que cada uno debe dar como ha decidido en su corazón, no por tristeza, no por presión, no por manipulación, porque Dios ama al dador alegre. Esa alegría no es superficial, es el fruto de un corazón que entiende la gracia, un corazón que sabe que todo lo que tiene primero lo recibió. Cuando entiendes eso, la generosidad deja de ser una carga, se convierte en respuesta natural. No das para ser aceptado, das porque ya fuiste aceptado. Y aquí está el equilibrio que muchos han perdido. La libertad en Cristo no elimina la generosidad, la purifica. Ya no das por miedo a la maldición, ya no das por presión institucional, ya no das para comprar favor divino. Das porque has sido transformado por el amor de Dios. Das porque tu corazón ya no es el mismo. En el nuevo pacto, la medida no es un porcentaje fijo. La medida es la madurez del amor. A veces, esa madurez te llevará a dar más que antes. A veces te llevará a priorizar tu casa con sabiduría, pero siempre te llevará a la paz. Porque Dios no es un Dios de confusión. Él no te guía con culpa, te guía con verdad. Y esa verdad siempre produce libertad interior. Una libertad que no depende de la cuenta bancaria, sino de la identidad en Cristo. Quiero hablarte directamente ahora. Si has vivido años con miedo, creyendo que Dios está esperando un pago para bendecirte, hoy puedes descansar. Dios no está esperando tu dinero para amarte. Él ya demostró su amor en la cruz, cuando no tenías nada que ofrecer. Y si Él ya te dio a su Hijo, ¿cómo no te dará también lo necesario para vivir con propósito? La verdadera vida cristiana no es una vida de presión financiera, es una vida de confianza diaria en el Padre. Esto no elimina la responsabilidad de apoyar la obra de Dios, pero la coloca en su lugar correcto, respuesta de amor, no impuesto espiritual. La iglesia avanza no por miedo, sino por corazones agradecidos que deciden participar en lo que Dios está haciendo.
Y eso es mucho más poderoso que cualquier sistema de obligación, porque el amor voluntario siempre es más fuerte que la presión externa. Ahora, quiero llevarte a un momento de reflexión. Piensa en tu relación con Dios en esta área. ¿Ha sido marcada por paz o por ansiedad? Si ha habido carga, hoy puedes soltarla. No estás fallando a Dios por no cumplir una fórmula. Estás siendo llamado a una relación más profunda con Él. Dios no quiere tu tensión, quiere tu confianza, no quiere tu miedo, quiere tu amor. Y cuando eso cambia dentro de ti, todo tu caminar espiritual cambia también. Hoy puedes decidir vivir como hijo, no como deudor, como alguien que da desde la libertad, no desde la presión. Y esa es la verdadera vida en el Espíritu. Una vida donde cada acto, incluso dar, se convierte en adoración. Permíteme orar por ti ahora. Padre Celestial, hoy presentamos cada corazón que ha escuchado este mensaje. Sana toda herida causada por la manipulación, por el miedo y por la culpa espiritual. Rompe toda cadena mental que haya atado a tus hijos a una relación de temor contigo. Llénalos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, enséñanos a vivir como hijos verdaderamente libres, no como esclavos de sistemas, sino como herederos de tu gracia. Que cada persona aquí descubra que su valor no está en lo que da, sino en lo que tú ya le diste en Cristo. Y que desde esa verdad, su generosidad florezca con alegría, sabiduría y amor verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora camina en esa libertad, no con miedo, sino con identidad, no con presión, sino con paz, porque eres hijo amado y el amor perfecto ya echó fuera todo temor. Ahora que hemos recorrido este camino de verdad, hay algo que debe quedar profundamente establecido en tu corazón. No eres un creyente bajo presión, eres un hijo bajo gracia. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Dios no está contando tus errores financieros ni midiendo tu espiritualidad con una balanza económica. Él está formando en ti una identidad que el miedo no puede destruir. Muchos han vivido su fe como una carga invisible, como si cada decisión espiritual estuviera acompañada de una amenaza silenciosa. Pero esa no es la voz del Padre. La voz del Padre siempre trae paz, claridad y dirección. Nunca confusión constante, nunca terror emocional, nunca condenación disfrazada de espiritualidad. Si has sentido que Dios estaba distante porque no podías cumplir expectativas humanas, hoy esa mentira se rompe. Dios nunca se alejó de ti. Él fue malinterpretado por sistemas humanos. El amor de Dios no depende de tu rendimiento. No sube ni baja según tu capacidad de dar. Su amor es constante, eterno y perfecto en Cristo. Esto no significa indiferencia espiritual. Significa relación auténtica, donde das no para ser visto, sino porque ya eres visto y amado. Cuando un hijo entiende esto, su forma de vivir cambia. Ya no actúa desde la presión, sino desde la gratitud. Ya no reacciona por miedo, sino por convicción. Y esa es la madurez espiritual que Dios busca. No hijos controlados, sino hijos transformados. Quizás por mucho tiempo, tu relación con la generosidad estuvo marcada por ansiedad, por preguntas como ¿será suficiente o estaré fallando? Hoy Dios quiere reemplazar esas preguntas con otra más profunda. ¿Cómo puedo reflejar el amor que ya he recibido? Esa es la vida del reino, no basada en obligación, sino en respuesta, no basada en miedo, sino en amor. Y cuando vives así, incluso tu forma de dar cambia, ya no es una carga que evitas, sino una expresión de adoración. Algunos darán más, otros darán menos en diferentes etapas de la vida, pero todos darán desde la libertad, no desde la esclavitud.
porque Dios no está formando un sistema de presión, está formando un pueblo de amor consciente. Quiero que entiendas algo profundamente pastoral. Tu valor nunca estuvo en lo que pudiste aportar. Tu valor siempre estuvo en lo que Cristo ya hizo por ti. La cruz es la declaración eterna de tu valor. No hay cantidad de dinero que aumente eso, ni falta de dinero que lo disminuya. Si hoy tienes poco, no eres menos espiritual. Si hoy tienes mucho, no eres más aceptado. Eres igualmente amado en Cristo. Y desde ese lugar seguro, puedes vivir sin ansiedad espiritual. Puedes orar sin miedo. Puedes dar sin culpa. Ahora quiero sellar esto en tu corazón con una verdad final. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es poder hacer lo correcto, sin miedo. Eso es lo que Dios te ha dado hoy. No una excusa, sino una nueva conciencia. No una carga nueva, sino una identidad restaurada. Respira profundamente y deja que esto descienda a lo más profundo de tu ser. No estás bajo condenación, no estás bajo amenaza, estás bajo gracia. Y esa gracia no solo te salva, también te sostiene. Te corrige sin destruirte, te guía sin aplastarte. Si alguna vez vuelves a sentir culpa espiritual en esta área, recuerda esto. Dios no te está cobrando entrada, te está llamando a comunión. Y la comunión con Él siempre comienza con paz, nunca con miedo. Ahora cierra tus ojos por un momento en tu interior y recibe esta verdad como sanidad para tu alma. Padre Celestial, afirmo a cada persona que ha escuchado este mensaje, declaro que toda carga de culpa religiosa es quitada en el nombre de Jesús. Restauro en sus corazones la imagen correcta de ti como Padre amoroso, no como juez distante. Rompo toda mentira que haya distorsionado tu carácter en sus vidas. Que cada uno camine de ahora en adelante en libertad, en sabiduría y en amor verdadero. Que den con alegría, que vivan con paz y que descansen en tu gracia. Y que nunca más su relación contigo esté basada en miedo, sino en amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora ve en paz. No como alguien que está intentando ganar algo de Dios, sino como alguien que ya lo ha recibido todo en Cristo. Hace apenas unos días, una mujer de 42 años llegó a la sacristía con el rostro completamente descompuesto, los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando como si hubiera perdido toda seguridad en su vida. No venía buscando una explicación común ni un consejo superficial, venía con el peso de algo que ya no podía ignorar y que estaba destruyendo la paz de su hogar desde dentro. Se arrodilló sin esperar invitación, como si ese fuera el único lugar donde aún podía sostenerse, y con la voz quebrada pronunció una frase que no era solo una queja, sino un grito de angustia. Dijo que en su casa ocurría algo imposible de explicar, algo que no respondía a la lógica ni a la limpieza, algo que volvía cada mañana como si tuviera intención propia. Durante años había sido una mujer fuerte, responsable de su hogar, madre de familia y sostén de su casa, conocida por mantener todo en orden y no dejar que nada escapara de su control. Sin embargo, ahora estaba frente a mí como alguien que ya no reconocía su propia realidad, porque lo que estaba viviendo había superado cualquier explicación natural que le dieran. Contó que desde hacía aproximadamente 2 meses, cada madrugada a la misma hora, algo comenzaba a repetirse con una precisión inquietante. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, su habitación se llenaba de una presencia extraña que no había estado allí la noche anterior. El fenómeno siempre aparecía en el mismo lugar, sobre la cama matrimonial, específicamente en la zona donde descansaba la almohada de su esposo. No eran pocos insectos aislados ni algo ocasional, sino una concentración constante de decenas de moscas que aparecían como si hubieran sido colocadas allí deliberadamente. Lo más perturbador no era solo su aparición, sino su comportamiento. Permanecían en ese punto sin dispersarse, sin buscar salida,
como si algo invisible las mantuviera fijas en ese lugar. Incluso cuando se intentaba abrir la ventana o espantarlas, no reaccionaban como insectos comunes, sino que parecían volver siempre al mismo sitio. Buscando respuestas, se llamó a especialistas en control de plagas en más de una ocasión. Diferentes técnicos revisaron cada rincón de la casa con total detalle. Examinaron tuberías, techos, ventilaciones y cualquier posible entrada. Sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión. No existía ninguna fuente lógica que justificara aquella presencia repetida. Lo más desconcertante para los expertos era precisamente eso, la ausencia total de origen. No había restos de comida, no había condiciones de suciedad, no había humedad anormal, todo estaba en perfecto estado. Y aún así, cada mañana el mismo fenómeno volvía a repetirse sin explicación aparente. Junto con este hecho comenzó a aparecer otro elemento aún más inquietante, un olor extraño, difícil de describir, que solo se percibía en esas mismas horas de la madrugada. Era un aroma leve pero denso, ligeramente dulce y al mismo tiempo pesado, que parecía llenar el ambiente sin que nadie más en la casa pudiera confirmarlo. Cuando intentaba compartir lo que estaba viviendo, no encontraba comprensión. Su esposo atribuía todo a la imaginación. Su familia le recomendaba descansar más, incluso los médicos descartaban cualquier problema físico o sensorial. Pero ella sabía que lo que experimentaba era real, porque cada detalle se repetía con precisión inalterable. La situación empezó a volverse más dolorosa cuando su propio hijo pequeño comenzó a cambiar. Un niño alegre, lleno de vida, que solía dormir sin interrupciones, empezó a despertar gritando por las noches. Sus sueños dejaron de ser normales y comenzaron a repetirse con una misma figura que lo perturbaba profundamente. El niño describía una presencia femenina vestida de negro que entraba en su habitación. Según sus palabras, esa figura no solo lo observaba, sino que dejaba caer algo desde sus manos, algo que él identificaba como insectos, mientras sonreía de una manera que le provocaba terror y lo despertaba llorando. Los especialistas dijeron que podía tratarse de estrés o imaginación infantil, pero la repetición constante del mismo relato hizo que la madre comenzara a sentir que había algo más profundo ocurriendo en su hogar. La tranquilidad inicial se transformó en una sensación de vigilancia constante dentro de su propia casa. Con el paso de las semanas, el ambiente familiar también comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron tensas, los silencios más largos y las discusiones surgían por motivos mínimos. Dos personas que habían compartido años de vida comenzaron a sentirse como desconocidos dentro del mismo espacio. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba escuchando no era un problema aislado ni un fenómeno doméstico común. Había una conexión entre todos estos elementos, una repetición de señales que apuntaban a algo más amplio, algo que no se limitaba a lo visible y que afectaba a toda la estructura familiar. En ese momento supe que debía hacer una pregunta concreta, una pregunta que no surge del azar, sino de la experiencia acumulada al haber visto patrones similares muchas veces antes. Una pregunta que no busca curiosidad, sino conexión entre los hechos aparentemente aislados que se presentan en estos casos. Le pregunté si en los últimos meses habían recibido algún objeto, regalo o imagen proveniente de alguien con quien hubieran tenido conflictos importantes. La reacción fue inmediata. Su cuerpo se tensó, su mirada cambió y después de un silencio profundo asintió lentamente con una sola palabra que confirmó todo lo que intuía. Ese simple detalle abrió una nueva dimensión en la comprensión del caso. Lo que parecía un conjunto de fenómenos aislados comenzaba a formar un patrón más claro, una serie de señales que no podían ser ignoradas ni tratadas como coincidencias separadas. Algo había sido introducido en ese hogar. Y fue en ese punto cuando entendí que lo que estaba por revelar no era una historia aislada, sino el inicio de un patrón mucho más amplio que se repite en diferentes familias sin que muchas veces ellas mismas logren
reconocerlo a tiempo, hasta que los signos se vuelven imposibles de ignorar. En ese instante, cuando la mujer confirmó con una sola palabra lo que sospechaba, el ambiente en la sacristía cambió. No fue un cambio visible, sino una sensación silenciosa de que todas las piezas empezaban a encajar en una dirección que no era casual. Porque en años de acompañamiento pastoral, ciertos patrones dejan de ser teoría y se convierten en advertencia repetida. Ella había visto algo entrar en su casa, algo recibido sin sospecha, sin intención de daño, incluso con aparente bondad. Pero en la experiencia de muchos hogares, lo que parece un gesto amable puede convertirse en el punto de inicio de una cadena de alteraciones que después nadie logra explicar con facilidad. No era la primera vez que escuchaba una historia así. Lo que variaba eran los detalles, pero la estructura se repetía. Un objeto, una relación rota, una casa estable que empieza a desordenarse desde dentro, y señales pequeñas que al inicio parecen insignificantes hasta que se acumulan y forman un patrón imposible de ignorar. Fue entonces cuando recordé algo que he aprendido con los años, que en estos casos las preguntas más importantes no buscan curiosidad, sino dirección, porque no siempre es lo visible lo que explica el problema, sino aquello que se introdujo en el entorno sin discernimiento, sin oración, sin protección espiritual. Ella mencionó un objeto que había llegado a la casa como un gesto de reconciliación tras un conflicto familiar, algo entregado con palabras de paz, pero recibido en un momento de tensión emocional profunda. Y en la vida espiritual, el contexto en el que algo entra puede ser tan importante como el objeto mismo. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo un conjunto de fenómenos aislados y comenzó a mostrar una estructura más clara. Las moscas, el olor, los cambios en el comportamiento del niño, la tensión matrimonial, todo parecía estar conectado por un mismo punto de origen. No se trataba de superstición ni de imaginación, sino de la repetición de signos que en diferentes épocas han sido observados dentro de la tradición espiritual de la Iglesia. Fenómenos físicos que aparecen en el entorno doméstico cuando algo ha alterado el orden interior de la casa. Durante siglos, la enseñanza cristiana ha hablado de la importancia del discernimiento sobre lo que entra en el hogar. No solo en términos materiales, sino también en la intención, el origen y el estado espiritual de aquello que se recibe sin reflexión o sin bendición. En la historia de muchas familias, el punto de quiebre no ocurre con un gran evento visible, sino con algo pequeño, aparentemente inofensivo, que se coloca en un lugar significativo del hogar. Un objeto que después se convierte en el centro alrededor del cual comienzan a girar otras alteraciones. Por eso, cuando la mujer confirmó la presencia de ese regalo, comprendí que la situación no era simplemente doméstica. Era un caso donde varios signos estaban convergiendo en un mismo punto, creando una experiencia acumulativa que afectaba a toda la familia. Le pedí calma, no porque la situación fuera simple, sino porque el miedo puede nublar el discernimiento. Y en estos procesos, la claridad interior es fundamental para no confundir los síntomas con las causas, ni el ruido con el origen real del problema. Mientras hablábamos, ella comenzó a recordar otros detalles que antes había considerado irrelevantes. Pequeños cambios en la casa, movimientos extraños, noches interrumpidas y la sensación constante de que algo en el ambiente había cambiado sin una razón visible. Es en ese tipo de testimonios donde se entiende que el hogar no es solo un espacio físico, sino también un espacio de convivencia espiritual. Y cuando ese equilibrio se altera, las consecuencias no siempre aparecen de forma inmediata, sino progresiva. La acumulación de pequeñas señales suele ser más reveladora que un solo evento extraordinario. Porque el patrón, cuando se repite, empieza a mostrar una lógica interna que no depende del azar, sino de una causa que aún no ha sido identificada correctamente. Por eso, en lugar de buscar una explicación rápida, era necesario detenerse y observar la totalidad del cuadro. No solo lo que estaba ocurriendo,
sino el orden en que estaba ocurriendo y la relación entre cada uno de los elementos mencionados. En ese momento comprendí que lo que esta familia estaba viviendo no era un caso aislado, sino un ejemplo de algo que muchas otras familias también experimentan sin saber cómo interpretarlo, ni a quién acudir cuando las explicaciones naturales ya no son suficientes. Y fue precisamente ahí cuando decidí que antes de cualquier intervención era necesario comprender la raíz del problema con profundidad, porque sólo así se puede distinguir entre lo que es una perturbación superficial y lo que es una alteración más estructural del entorno familiar. Lo que vino después no fue una reacción inmediata, sino un proceso de observación, de escucha y de discernimiento, porque en este tipo de situaciones actuar sin entender puede ser tan ineficaz como ignorar lo que está ocurriendo. Y mientras la historia avanzaba, quedó claro que cada señal que esta familia había vivido no estaba aislada, sino formando parte de una secuencia que pedía ser comprendida antes de ser abordada. A medida que el relato avanzaba, se hacía más evidente que lo ocurrido en aquella casa no podía reducirse a un solo fenómeno ni a una sola explicación simple. Cada detalle que la mujer había descrito no funcionaba de manera aislada, sino como piezas de un mismo patrón que se repetía con una precisión inquietante. Las moscas en la habitación, el olor inexplicable, los sueños del niño y el cambio progresivo en la relación matrimonial no eran eventos separados, sino expresiones distintas de una misma alteración que se estaba manifestando de diferentes formas dentro del mismo entorno familiar. En la experiencia pastoral, hay momentos en los que las coincidencias dejan de ser coincidencias cuando aparecen con estructura, con repetición y con una dirección clara. Y este era uno de esos casos en los que los signos no solo se acumulaban, sino que parecían responder a un mismo punto de origen. La familia había intentado buscar soluciones en distintos niveles. Primero lo natural, luego lo médico, después lo psicológico. Cada respuesta ofrecía alivio momentáneo, pero ninguna lograba detener la repetición del fenómeno. Y eso es lo que más inquieta a las familias en situaciones así, la falta de una explicación definitiva. El niño, por su parte, seguía describiendo la misma figura en sus sueños. No variaba, no cambiaba, siempre era la misma presencia femenina vestida de oscuro, con un comportamiento repetitivo que se mantenía constante noche tras noche, como si respondiera a una misma dinámica interna. El cambio en el ambiente emocional de la casa también era notable. Donde antes había estabilidad, ahora había tensión. Donde había comunicación, ahora había silencios largos. Y donde había confianza, comenzaron a aparecer sospechas sin fundamento que no existían previamente. Es importante entender que en estos procesos el entorno familiar no se altera de manera abrupta, sino progresiva. Pequeños cambios que al inicio parecen normales, pero que con el tiempo se vuelven más frecuentes hasta que forman una nueva realidad dentro del hogar. En ese contexto, la presencia del objeto recibido en medio de un conflicto familiar adquiría un significado más relevante. No por el objeto en sí, sino por el contexto en el que fue introducido y el momento emocional en el que fue aceptado dentro del hogar. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha insistido en la importancia del discernimiento en lo que se recibe. No todo lo que entra en una casa entra de forma neutral, especialmente cuando proviene de situaciones marcadas por ruptura, tensión o falta de reconciliación verdadera. A partir de ahí, el caso dejó de ser una simple consulta y se convirtió en un proceso de observación más profundo. No se trataba solo de resolver síntomas visibles, sino de entender el orden en el que estos síntomas habían comenzado a aparecer. La acumulación de signos en diferentes niveles físico, emocional y familiar indicaba que el problema no estaba limitado a un solo aspecto de la vida doméstica. Estaba afectando la
estructura misma de la convivencia diaria dentro del hogar. Por eso, antes de cualquier acción, era necesario ordenar la información, revisar cada detalle y comprender la secuencia exacta en la que los acontecimientos habían ocurrido. Porque en este tipo de situaciones, el orden de los eventos suele ser tan importante como los eventos mismos. La mujer escuchaba con atención, intentando encontrar sentido a todo lo que había vivido durante semanas. En su rostro ya no solo había angustia, sino también la necesidad urgente de entender por qué su hogar, que antes era estable, había cambiado de esa manera. En ese punto, el acompañamiento no consistía en dar respuestas rápidas, sino en ayudar a ver el conjunto completo sin fragmentarlo. Porque cuando los hechos se observan por separado, pueden parecer desconectados, pero cuando se ven juntos, revelan una dirección común. La experiencia mostraba que muchas familias atraviesan procesos similares, sin saber cómo interpretarlos. Intentan resolver cada problema de forma aislada, sin percibir que todos forman parte de una misma dinámica que necesita ser comprendida en conjunto. Y fue precisamente esa comprensión la que comenzó a cambiar la forma en que abordábamos el caso. Ya no se trataba solo de los síntomas visibles, sino de lo que esos síntomas estaban indicando cuando se analizaban como un todo. En ese momento quedó claro que lo que esta familia estaba viviendo no era un conjunto de coincidencias, sino una secuencia organizada de señales que pedían ser interpretadas con cuidado antes de tomar cualquier decisión. Y mientras el relato continuaba, se hacía cada vez más evidente que había otros elementos aún no mencionados, factores que podían completar el cuadro general y explicar por qué todo había comenzado a suceder de esa manera en ese hogar específico. Cuando el caso empezó a tomar una forma más clara, entendí que todavía había elementos faltantes, piezas que la familia no había relacionado entre sí, porque cada una, por separado, parecía insignificante o fácilmente explicable. En la mayoría de estos procesos, el error más común es analizar cada señal de manera aislada. Se intenta resolver el problema de las moscas sin considerar el cambio en el niño, o se atiende el conflicto matrimonial sin conectar el entorno general del hogar. Pero la clave está en ver la totalidad. La mujer había vivido durante semanas en un estado de tensión constante, intentando mantener la normalidad en medio de una realidad que se iba alterando lentamente. Y cuando una persona se acostumbra a convivir con lo extraño, deja de percibirlo como urgente. Sin embargo, el cuerpo y la mente de un niño pequeño no filtran la realidad de la misma manera. Por eso, los sueños del hijo se convirtieron en una de las señales más importantes del caso, porque reflejaban algo que los adultos no lograban ver o no querían interpretar. El comportamiento del niño no era aleatorio, se repetía con una estructura fija, como si respondiera a una experiencia interna constante. Y en la experiencia pastoral, cuando un menor comienza a describir patrones repetitivos en sueños, es una señal que siempre requiere atención especial. Al mismo tiempo, la relación matrimonial se deterioraba sin una causa aparente. No había una discusión principal que explicara el cambio, ni un evento concreto que justificara la distancia emocional que comenzó a aparecer entre ambos. Este tipo de deterioro progresivo suele ser más desconcertante que un conflicto abierto, porque no existe un punto claro de inicio. Simplemente la relación empieza a perder estabilidad sin una razón evidente, como si algo externo estuviera influyendo en el ambiente. La familia había intentado mantener la calma, pero la acumulación de pequeños detalles comenzaba a afectar la percepción general de la casa. Lo que antes era un hogar estable ahora se sentía diferente, aunque nadie pudiera señalar exactamente por qué. En este punto, el elemento del objeto recibido en medio del conflicto familiar se volvió central para la comprensión del caso. No por su precisión, sino por el contexto emocional y relacional en el que fue introducido en el hogar. La historia de muchas familias
muestra que los objetos no siempre son neutrales cuando entran en un entorno cargado emocionalmente. Su significado no depende solo de lo físico, sino también del momento, la intención y la relación entre las personas involucradas. Por eso, cuando se analizan estos casos, no basta con observar lo que ocurre, sino también cuándo y cómo comenzó a ocurrir. La cronología de los eventos se convierte en una herramienta fundamental para entender la dinámica completa. A medida que profundizábamos en el diálogo, la mujer comenzó a recordar detalles que antes no había considerado relevantes. Pequeñas coincidencias, cambios sutiles, sensaciones repetidas que había descartado por falta de una explicación clara. Es frecuente que, al revisar la historia con más atención, aparezcan elementos que no fueron percibidos en el momento inicial. No porque no estuvieran presentes, sino porque en su momento no parecían importantes o estaban cubiertos por la rutina diaria. La acumulación de estos recuerdos comenzó a formar una línea más coherente. Ya no eran eventos sueltos, sino una secuencia que mostraba un inicio, un desarrollo y una intensificación progresiva de los síntomas en el hogar. En ese punto, el acompañamiento se centró en ordenar la información de forma clara, sin interpretar demasiado rápido ni sacar conclusiones apresuradas. Porque en situaciones complejas, la prisa puede llevar a errores de lectura. El objetivo era reconstruir el proceso completo, desde el primer cambio perceptible hasta el estado actual de la familia. Solo así era posible identificar el punto de origen y comprender cómo se había desarrollado la situación. Y mientras avanzábamos en esa reconstrucción, se hizo evidente que todavía había una dimensión más profunda que no había sido completamente explorada, una dimensión que conectaba los hechos visibles con una dinámica más interna del hogar. Era necesario ir un paso más allá, no para buscar respuestas inmediatas, sino para entender la estructura completa del proceso. Porque sólo cuando el cuadro está completo es posible actuar con claridad y sin confusión. Al llegar a este punto del proceso, ya no se trataba únicamente de identificar señales aisladas, sino de comprender cómo cada elemento había contribuido a formar una realidad doméstica completamente alterada con el paso del tiempo. La familia había vivido semanas de incertidumbre, tratando de mantener una rutina normal mientras el entorno se volvía cada vez más inestable. Y ese contraste entre lo cotidiano y lo inexplicable generaba una tensión constante difícil de sostener emocionalmente. En este tipo de situaciones, lo más importante no es reaccionar de inmediato, sino recuperar el orden interno del hogar paso a paso. Porque cuando el orden se pierde, la percepción de la realidad también se fragmenta y todo empieza a interpretarse desde el miedo. La reconstrucción del caso permitió ver con claridad que cada síntoma tenía una progresión, no era repentino ni aislado. Comenzó con pequeños cambios, luego señales más frecuentes y finalmente una acumulación de fenómenos que ya no podían ignorarse. La clave no estaba en un solo evento, sino en la repetición organizada de distintos elementos dentro del mismo entorno familiar. Esa repetición era lo que daba estructura al problema y lo diferenciaba de una simple coincidencia doméstica. El objeto introducido en la casa durante un momento de conflicto seguía siendo el punto más relevante dentro de la cronología, no por su forma, sino por el contexto emocional y relacional en el que fue aceptado sin un discernimiento adecuado. A partir de ese momento, la dinámica del hogar comenzó a cambiar gradualmente. Primero en lo emocional, luego en lo relacional y finalmente en lo cotidiano. Cada área del hogar empezó a reflejar una alteración progresiva del ambiente general. El niño, como ocurre con frecuencia en estos casos, fue uno de los primeros en manifestar cambios claros. Su sensibilidad natural hizo que percibiera aquello que los adultos intentaban racionalizar o simplemente ignorar por falta de explicación inmediata.
La relación matrimonial, por su parte, se debilitó sin un conflicto principal definido. Esto es importante, porque cuando no existe una causa evidente, pero sí un deterioro constante, es necesario observar el conjunto completo del entorno. En muchos hogares, los problemas no comienzan con grandes eventos, sino con pequeñas alteraciones que se acumulan silenciosamente hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Y en ese punto, la familia ya está inmersa en la situación. El proceso de acompañamiento consistió en devolver claridad a la secuencia de los hechos, ayudando a distinguir entre lo que era percepción emocional y lo que formaba parte de una progresión real dentro del hogar. No se trataba de alimentar el miedo, sino de restablecer el orden de comprensión, porque cuando una persona entiende el proceso, recupera también la capacidad de tomar decisiones con serenidad y no desde la confusión. Finalmente, el caso dejó una lección clara sobre la importancia de la atención a los detalles, el contexto y la cronología de los acontecimientos. No todo lo que parece aislado lo está realmente cuando se observa con mayor profundidad. La experiencia mostró que muchas familias atraviesan procesos similares sin poder identificar el punto de inicio. Y cuando no se identifica el origen, es difícil detener la progresión de los síntomas que afectan la vida diaria. Por eso, el objetivo final no era solo resolver el caso, sino también ayudar a comprender cómo reconocer los patrones antes de que se vuelvan demasiado evidentes o difíciles de manejar dentro del hogar. Al final, lo más importante no era el fenómeno en sí, sino la capacidad de la familia para recuperar estabilidad, claridad y orden en su vida cotidiana, comprendiendo lo que había ocurrido desde una perspectiva más amplia y consciente. Y así, el caso, que comenzó con miedo e incertidumbre, terminó convirtiéndose en un proceso de comprensión y restauración del equilibrio familiar, mostrando que incluso en situaciones complejas, el entendimiento es el primer paso hacia la calma.